y vamos a hacerlo en Levítico, capítulo 18. Vamos a continuar con nuestro mismo tema de la semana pasada. Levítico 18. Y también vamos a decir el texto. Levítico, ¿qué es? 18:3. A ver, empezamos de este lado. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni haréis sus estatutos. Levítico 18:3. De este lado. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco. Amén. 18:3. Bien, vamos a leer. Pues vamos a leer otra vez el capítulo 18, porque apenas lo comenzamos la semana pasada. Entonces, para tener una idea más completa. Y nuevamente dice así la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. Ningún varón se lleve a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez de tu hijo. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, si es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, porque es de tu hijo. Mujer de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hijo. La desnudez de la mujer de tu hija, de su hija, y de su hija, perdón, no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con tu hermana para que la descubriendo su desnudez. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des tu hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Que ninguna de estas cosas os amancilléis, porque si todas estas cosas se han corrompido las naciones que creen en la
y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra, que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová vuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Estamos agradecidos, Señor, primeramente porque nos permite, Señor, un día más de vida, y porque nos permites estar en este lugar para alabarte y para glorificar tu nombre, para reconocerte, y la convivencia, Señor, entre hermanos. Te damos muchas gracias porque nos permites hacerlo con libertad, Señor, que sabemos que hay muchos lugares donde no hay estas libertades. Ayúdanos, Señor, para aprovechar el tiempo, para aprovechar las oportunidades que tenemos, que vemos que nos das cada día, Señor, para poder reconocerte y seguir, Señor, adelante, dando pasos de fe, de obediencia y de entrega. Señor, ayúdanos para que de esa forma aprovechemos el tiempo y que nos ayudes para el discernimiento, Señor. Sabemos que tú has provisto, Señor, y has puesto en cada uno de los que creemos en ti tu Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos instruya, para que nos redarguya, Señor. Y pues también nos has dado tu palabra, Señor. Ayúdanos para que aprovechemos todas estas bendiciones que tenemos y no las veamos como cosa común, sino como un privilegio que tenemos de tener esto a nuestro alcance, que es tu palabra, que es tu espíritu, que es todo lo que has hecho por nosotros también a través de la sangre de Jesucristo, tu Hijo. Ayúdanos, Dios, para seguir adelante. Bendice a toda tu iglesia, Señor, en todo lugar, Señor. Sabemos que hay muchos lugares de mucha dificultad para el Evangelio, pero también sabemos que la fe que tú has puesto en nosotros es suficiente para que cada uno en el lugar que está pueda enfrentar cualquier situación. Ayúdanos a poner en práctica todo eso que nos has dado. Y pues en esta hora yo te pido que hables a la vida de cada uno de nosotros a través de tu palabra, que nos enseñes, Señor, que podamos tener nuestra mente y nuestro corazón dispuestos, Señor. Y te pedimos que perdones todas nuestras faltas. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, como hemos estado viendo, parece como muy extremo el lenguaje de este capítulo que estamos viendo, pero yo creo que cuando comparamos los tiempos que estamos viviendo con lo que aquí dice la Biblia acerca de todos estos mandamientos o decretos que Dios manda, pues es para que tengamos muy en claro, porque como sabemos todos, la institución del matrimonio es la primera institución creada en el mundo. Cuando Dios hizo al hombre, dice por ahí en Génesis capítulo 1, que varón y hembra los creó, y también dijo que serán una sola carne, que serían una sola carne, y Cristo le da honra al matrimonio cuando Él estaba en el mundo, cuando Él vino al mundo.
le da honra al matrimonio cuando habla de, en cuanto a esto, allí en el Sermón del Monte, parece que no es tan importante, pero el orden que Dios sigue es el orden que Cristo seguía, es el mismo orden de la Biblia, ¿verdad? Del origen de la creación, porque sabemos que desde cuando, por ejemplo, cuando leemos en Juan capítulo 1, versículo 1, vemos que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y que todo lo que es creado fue creado por Él. Entonces, Cristo solamente aquí en el versículo 6 nos está diciendo acerca de, o en el 5, no recuerdo, creo que fue el 5. Sí. Nos habla de, déjenme leer la cita. A ver, alguien que me ayude ahí a buscar la cita de cuando Cristo habla en Mateo acerca del matrimonio, de que serán una sola carne. Porque la cita que anoté, como así me pasa muchas veces. Mateo 19, 3, 19. 19. Ok. Sí, hasta lo traigo aquí aparte, pero se me revolcó. Dice, cuando le estaban preguntando los fariseos y tentando, le dice en el versículo 3, de 19:3. Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Y es que ellos así lo hacían. En esa idea tenían el matrimonio. No entendieron la santidad del matrimonio. Entonces, por eso ahora cuando estamos viendo esto acerca de estas leyes, pues se nos hacen un poco extremas, pero no son nada extremas cuando analizamos bien lo que nos quiere decir y lo que hace el libro de Levítico. Desde que lo empezamos a ver, nos tomamos en cuenta que es un libro que habla y da leyes de santidad. Es todo el libro de Levítico, vimos que ese es el tema principal, es el libro que más habla de la necesidad de buscar y vivir en santidad. Claro, porque Dios nos ha dado todos los elementos, no porque nosotros vayamos a empezar a buscar cómo ser santos. Nosotros sabemos que desde cuando Cristo confirma esta idea, dice, permanezcan en mí, es la única forma. Y yo en vosotros. Es la única forma de permanecer en santidad. Por más que nosotros le busquemos mucha teología y mucha explicación a qué será ser santo, qué será buscar la santidad, porque también en Hebreos 12:14 nos dice que sigamos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, Cristo lo afirma, dice, porque separados de mí, nada de santidad. O sea, ese es el problema. Entonces, nosotros aquí vemos que en los tiempos cuando Jesús estaba hablando con los fariseos y las personas que estaban aquí en esta ocasión, dice que entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Porque así estaba ya la situación en esos tiempos, y en esa condición estaba la idea del matrimonio.
De tal forma que, y tristemente lo digo, pero es la verdad, y lo tenemos que creer así, el varón había tomado un papel de machismo que no existe hoy en día, donde ellos eran el Dios prácticamente. Por la degeneración, no porque Dios les hubiera dicho que así fuera, pero es por la degeneración que había en la desobediencia, y porque, como vemos, que le dijo al pueblo de Israel, cuando mandó a Jacob a entrar a Egipto, cuando José los llevó, les dijo que se esperaran, que no los iba a meter todavía a la tierra prometida, porque la tierra de Canaán, que era la tierra prometida para ellos, aún no llegaba al colmo, y faltaban, creo que, 4 generaciones para que ¿por qué lo dice así la Biblia? Porque el que lo dice es Dios, y Dios sabe exactamente todas las cosas. Entonces dice, por 4 generaciones ustedes van a estar allá en Egipto, mientras la tierra de Canaán llega al colmo. Y aunque parece que no está en el tema, vamos a ver que más adelante nos habla acerca de esto. Y la Biblia está llena de esta idea, de todos los juicios que Dios hace al mundo, e incluso a las personas, es porque una persona llega al colmo. Entonces, también cuando los acontecimientos, incluso los acontecimientos escatológicos, que son los acontecimientos de los últimos tiempos, el profeta Daniel dijo que el día que llegara el colmo se manifestaría el Mesías, ¿verdad? Y también eso está implícito o explícito podemos decir en aquí. Pero aquí dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y esto está totalmente encadenado con lo que estamos viendo hoy, en este capítulo de Levítico. Dice, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, al final vamos a ver que no hay permitida ningún tipo de relaciones sexuales, ni para el hombre ni para la mujer, fuera del matrimonio. No hay permiso. Nadie lo debe de hacer. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Cualquier cosa que se haga en cuanto a esta desobediencia, de estas reglas que estamos viendo en este capítulo de Levítico, capítulo 18, en cuanto a la vida sexual, va a afectar nuestra vida, nuestra relación familiar, y va a afectar lo más importante, la santidad, lo sagrado del matrimonio. Pero también vamos a ver que la razón por la que está escrito es porque el diablo es donde más le busca. El diablo es donde más le busca la forma de trabajar para destruir, porque sabemos claramente sabemos que la Biblia dice, Juan 10:10, que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nos va a atacar. Y al final vamos a ver cómo vemos que aquí es muy aplicable por los tiempos que estaban viviendo, porque el pueblo de Israel iba a entrar a una tierra donde debía ser ejemplo. Pero vamos a ver cómo el diablo, aprovechando todas las oportunidades, está facilitando estas cosas para los tiempos de hoy. Y hemos estado viendo cómo todas estas cosas, es increíble, pero estas cosas que estamos viendo aquí, hoy se están legislando en el mundo para que sean permisibles,
para que no sean pecado, para que el que diga que es pecado sea una persona nefasta. El que diga que todo lo que estamos leyendo aquí es pecado, se va a ver como un marciano, o como una persona que no tiene cesera, ¿verdad? Que no piensa, que no se acomoda a los tiempos, que es un estorbo para la sociedad de hoy. Y también eso va a hacer o está haciendo que el que sea santo se santifique más todavía. Pero el que está en dos aguas está en mucho riesgo. Y vemos cómo el diablo tiene todo también, así como Dios preparó una forma infalible y completa para que nosotros obtengamos la redención a través de la sangre de Jesucristo. El diablo usa sus estrategias, sus artimañas, sus maquinaciones. Podemos pensar, todos los días está fabricando nuevas formas, o como dicen luego, maquilando también, reproduciendo en serie sus artimañas para que le llegue a cualquier parte del mundo, a cualquier persona. La facilidad para decir, pues es más fácil, es más bueno, es más placer. Y toda la gente que no conozca el placer de la redención por medio de Jesucristo, cualquier placer lo va a entretener, nos va a entretener, cualquier cosa. Entonces aquí vemos cómo todo este capítulo, todo este libro va enfocado a la santidad, pero aquí, aunque vemos estas cosas que parecen que como muy crudas, todo va enfocado para que entendamos la santidad de Dios. Y lo vimos desde el principio del capítulo, como Dios le dijo a Moisés, le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. Y esto nos va hablando siempre de la santidad de Dios, de la única forma de ser felices, es no quitando la mirada de Dios. Pero todo el enfoque que vamos viendo hacia abajo, como veíamos la semana pasada, de que no haréis como hacen en la tierra de Egipto donde habitabais, y no haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni sus estatutos, porque la maldad tiene estatutos, y nosotros vemos que hoy por mayoría de votos, se puede, en países, un hombre se puede casar con una marrana. Hasta con un candelabro. Se puede casar con o una mujer, y está legislado, está admitido, de tal manera que una persona que está en países de ese tipo, como yo me acuerdo de años, en Inglaterra, el matrimonio entre hombres era un poco secreto, pero ya estaba permitido que se casaran hombres con hombres. Pero, por ejemplo, hoy cuando oímos de países como Canadá, o hay otros países, pero como Canadá, donde se permiten un montón de cosas. Esto que estamos viendo aquí ya es permitido en su mayoría en Canadá. Y yo creo que hay muchos más países en esto. Pero ya está permitido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está creciendo tanto la confusión para que también los cristianos, es más, estaba viendo acerca de las teologías que se mueven hoy en el mundo. Hay teólogos, y no son pocos, son muchos teólogos, los que están diciendo que no aplica, que esto no aplica en estos tiempos. Son teólogos. Bueno, se dice, ¿verdad? No son en realidad teólogos de la palabra de Dios, ni inspirados por Dios, sino más bien por el enemigo, pero ellos están diciendo que no tiene nada que ver, esta degeneración sexual a la que Dios llamaba a este pueblo a no practicar, porque ellos iban a entrar en una ciudad y que esa ciudad era una ciudad que Dios la iba a convertir
en una tierra que aunque era buena, iba a ser mucho mejor cuando ellos estuvieran ahí. Bueno, es algo de verdad, porque al portarse ellos bien, Dios iba a bendecirlos y a bendecir la tierra. Eso es lógico. Pero que nosotros ya no estamos esperando un lugar terrenal que se nos prometa, sino que como es el cielo, dicen eso, algunos de los teólogos, leí uno que dice eso, dice, no hay problema con la carne. ¿Cuántos falsos profetas y falsos maestros han surgido con esa teoría? No es que la inventaron, es que está teológicamente respaldado. Cuando nosotros vemos que estos falsos maestros que han surgido hoy, que escogen a las mujeres, se les revelan las mujeres, y hasta los hombres, yo creo, no sé, porque pues todo se vale ya ahí. No es porque así nomás lo inventaron, no, están apoyados con teologías del error. De tal manera que ellos se fortalecen, y estaba viendo un video, que no había visto eso antes, de una iglesia más o menos floreciente, y resulta que el pastor es un hombre hecho mujer, es el pastor de la iglesia, y luego cuando hace el llamado a la administración, empieza a tumbar gente y a hablar en lenguas, y todos lo admiran. Entonces, yo sé que los que tienen ese ministerio de tumbar gente, de hablar en lenguas, de hacer escándalos, dicen, no, eso ya es un falso. No, a mí se me hace que lo que está haciendo es descubriendo qué espíritu tienen los que hacen esas formas de ministrar. Pero bueno, están en su derecho de decir, nosotros somos verdaderos porque no somos homosexuales, y ellos son falsos, ¿verdad? Pero nosotros podemos entender que ahí no está el Espíritu de Dios. Entonces, ¿pero qué está sucediendo con eso? Que esas iglesias van a crecer, porque como dicen por ahí, predica una mentira y te van a admirar a todos. Predica algo conveniente para la carne y vas a juntar un montón de gente. Pero predica la santidad de Dios y te van a juzgar, te van a relegar. Y eso es lo que está pasando. Y eso es lo que va a pasar, y eso no es que lo estemos inventando. La Biblia lo dice, ¿verdad? Dice que el que se alinea va a seguir a sufrir burlas y persecuciones, y lo vemos muy claro en la vida del más santo de todos los hombres que ha existido, que es la vida de Cristo. Cómo fue despreciado y desechado. Entonces vemos que estas ordenanzas a este punto nos van llevando, y veíamos la semana pasada esto acerca de la necesidad de apartarnos nosotros. Y apartarse no es así nomás. A veces nosotros pensamos, es que yo no me revuelvo con el mundo. Mientras no busquemos la santidad de Dios, mientras no busquemos una entrega verdadera a Dios, a su palabra, a sus mandamientos, a los mandamientos de Cristo, a las enseñanzas que están a través de todo el Nuevo Testamento, que son aplicables totalmente para nosotros, todavía nos falta. Mientras no nos centremos en separarnos del mundo, en todas las cosas, no es separados más o menos. No es amar al mundo más o menos y a Dios totalmente. No se puede, porque ese poquito que amemos al mundo se lo quitamos a el amar a Dios. Entonces ya nos dividimos. Pero en este tiempo no es tan fácil decir esto, porque pues ¿quién tira la primera piedra? ¿Quién puede decir yo sí? Sin esforzarse. Digo, cualquiera lo puede decir. Pero eso requiere de entrega, de dedicación. Y es cuando nosotros valoremos verdaderamente la gracia de Jesucristo, lo que Cristo hizo al morir por nosotros en la cruz, ese día vamos a entender, separarse. Separarse es separarse del mundo.
¿verdad? Y todas estas cosas son, pues es así de estricto, ¿verdad? ¿Y quién lo está haciendo? Pues yo creo que si nos ponemos a contar, vamos a encontrar que no hay ni siquiera uno. Todos se descarriaron, ¿verdad? Como ovejas, y cada uno siguió su camino. Entonces, eso es necesario, el esfuerzo de esta búsqueda. ¿Y dónde empieza el esfuerzo? Que a veces nosotros decimos, ¿cómo le hago? Bueno, una persona que se esfuerza no le va a decir a la gente, yo me estoy esforzando. Una persona que se esfuerza va a buscar a Dios, la comunión con Dios, para permanecer en Cristo todos los días, siempre. Una persona que se esfuerza va a escudriñar la palabra de Dios. Un cristiano que ha entendido verdaderamente el propósito de Dios para su vida, pues va a tener ese anhelo continuo. Como hemos dicho muchas veces acerca del interés que teníamos, ya hoy los jóvenes de hoy no tienen esas experiencias que les voy a decir, de las cartas, cuando se escribían las cartas. Se escribía una carta, la mandaba uno y hay que esperar 15 días pensando cuándo llegará, qué miran a decir, qué miran a contestar, ¿verdad? Y llegaba la carta y uno leyéndola un día, y en la noche, y yo me acuerdo cuando me llegaban las cartas de Patti. Ella fue mi novia desde los 15 años, así es que, ya, ¿qué más puedo decir? La leía, y a otro día trabajar, y en la noche otra vez la leía, y ya sabía qué decía. ¿Pero por qué la leía? Ahora, pasaban días, a veces dejaba un día de leerla y otro día, la carta, la sacaba y la volvía a leer. Ya me lo sabía de memoria, para cuando llegaba la otra. Un mes después llegaba otra. Y entonces este es un amor, eros, carnal, con intereses carnales, terrenales. Y la palabra de Dios es la carta de Dios para nosotros. Que tanto amor le mostramos a su palabra, a su carta para nosotros. Entonces nos vamos a dar cuenta que pues Dios pide santidad, y vamos a ver que estamos como en del 1 al 100, como en la primera rayita apenas, en muchas ocasiones. Y quiere decir que Él nos amó de tal manera que dio su vida por nosotros, y nosotros de qué manera le amamos. Nosotros de qué manera amamos a Dios. Perdemos días enteros en nuestros intereses personales, carnales, terrenales, y le dedicamos vidas enteras a este mundo. ¿Y qué le dedicamos? A la comunión con Dios. Por eso el diablo nos agarra y nos da nuestras zancadillas cuando le da la gana. Sabemos las cosas, pero cada vez que nos mete una zancadilla y vamos de narices otra vez. ¿Por qué es esto? Porque no estamos donde debiéramos estar en esta búsqueda. Es el reino de los cielos que nos ofrece. Es una eternidad con Él. No es así poquita cosa lo que Dios nos está ofreciendo, como para que nosotros tengamos tan en poco la búsqueda de Él, de su palabra, de su comunión. Entonces, si vemos que nos dice, sálganse, bueno, ya los saqué de Egipto, ok, y les voy a dar la tierra de Canaán, pero cuídense de que no entren en las prácticas de los que están allá, de los pueblos que van a echar para afuera. No se vayan a casar, dice, no se vayan a casar los hombres con las mujeres de allá, ni las mujeres con los hombres de allá. Eso ya lo tenemos muy claro. ¿Qué tan claro lo tenemos cuando somos jóvenes nosotros? ¿Qué tan claro lo tenemos? O sea, como para decir, es mundano, no es cristiano, pero me gusta, es cristiana.
o no es cristiana, ¿verdad? Pero es muy buena persona. Es Canaán. Desde el punto de vista que lo veamos, son los habitantes de Canaán. ¿Y qué nos va a pasar? Pues es la palabra de Dios no falla. Porque le estamos poniendo la vista a las cosas de la carne. Pero cuando vemos las cosas del espíritu, entonces nos aferramos, Señor, pues tú dame un cristiano, dice la muchacha. Y si no, no tengo nada, ¿verdad? Dame una cristiana y si no, no tengo nada. No hay nada que hacer. Eso era aquí, en las cananeas y en los cananeos. Cuídense de no meterse en lo que ellos hacen ni guardar sus estatutos. No empiecen a guardar sus estatutos porque los van a ver como buenos. Es una cosa muy extrema. Pero nosotros vemos al punto que han llegado y también al punto que llegó el pueblo de Israel por tener en poco este mandato que se le está dando aquí. ¿A qué punto llegaron? Entonces, poner por obra las obras de Dios, dice el versículo 4. En mis ordenanzas ponéis por obra, mis estatutos guardaréis. Andando en ellos, yo, Jehová, vuestro Dios. Esa es la regla, esa es la forma. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. De eso se trata, de que vivamos contentos, muy contentos, no contentitos, hay más o menos, ¿verdad? Muy contentos en las ordenanzas de Dios. Muy felices, más felices en las ordenanzas de Dios que en cualquier otra cosa que este mundo nos ofrezca. Más felices, disfrutar. Cuando tenemos la Biblia y la abrimos, disfrutar de que ya pudimos abrir la Biblia. Escudriñarla, disfrutar de que tenemos esa libertad, estamos viendo o leyendo nada más y nada menos que oyendo la voz de Dios. Entonces es lo que le dijo al pueblo de Israel, de lo cual no tuvieron cuidado de hacer. Todavía cuando estaban parados enfrente de Cristo le reclamaban que ellos eran buenos y que Jesús era hijo de Satanás, de Belial. Se lo dijeron en su cara. ¿Por qué tenían ese valor? Porque los estatutos de este mundo de Canaán los dejaron ciegos, sordos y mudos en cuanto a la palabra de Dios. Y teniendo el libro allí, no lo entendían. Entonces, y ya vamos a entrar en lo que son las reglas son incestuosas, toda la parte del 6 hasta el 16. El incesto es pecado. Dice que ningún varón llegue a pariente a próxima alguna para descubrir su desnudez. Y en todos los viajes le va confirmando, es por mi santidad, que no deben estar allí, porque cuando estén haciendo esas cosas no voy a estar yo con ustedes. Yo no voy a estar allí para apoyarlos, ni la felicidad que están obteniendo es mi felicidad. No es a lo que los mandé a Canaán, no es a lo que los voy a llevar a Canaán. Así es que cuídense de todo lo que se refiere a el incesto. Y dice, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre es, no la descubrirás. Y todo esto hasta el versículo 16 nos va diciendo, la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Pero ahora, hermano, el incesto, como está marcado, porque bueno, sí, hay algo de razón en lo que dice Emma. ¿Por qué? Porque, miren, cuando Dios creó al hombre, Dios se casaban hermanos con hermanas. Todavía Abraham se casó con una media hermana.
Y todavía cuando Abraham le dijo, dejó la orden, dijo, y que busquen la parentela y que no se casen con extraños. Pero cuando ya estaban aquí, aquí empieza el orden, donde cambia el orden. Aquí en el libro de Levíticos, bueno, cuando ya estaban en el Sinaí, cambió el orden. Es como veíamos todo cambió, también el orden de culto, que ellos conocían, todo iba a cambiar. Y definitivamente lo que estamos viendo aquí es el enfoque. ¿Y qué dijimos la semana pasada, antepasada? Todo se va a convertir enconando a una sola persona, a una sola sangre, a un solo templo, a una sola santidad. La única. Todo se va enconando de tal manera que todo llega a Cristo. Ya no se valía hacer culto en ninguna parte, ofrecer sacrificios en ningún lugar que no fuera el santuario único. Y no se vale. Y hoy no se vale. Pero eso de que no se valga no quiere decir que no se esté haciendo. Al contrario, lo que se está haciendo hoy es hacer culto a cada quien como le da su gana. No como dice la palabra de Dios. Y nosotros hoy vemos en la iglesia que nosotros conocemos como cristiana, que está llevando a cabo cultos que están totalmente en contra o difieren totalmente de lo que la palabra de Dios dice que se debe de hacer. ¿Y esto por qué es? Por la degeneración, porque vamos caminando hasta el colmo. Hasta el día que llegue al colmo toda la maldad, de tal manera que Dios se va a manifestar en sus promesas, sus profecías se van a cumplir. Entonces vemos aquí que esto que está pasando aquí, decimos, bueno, es que eso era para aquellos. Nosotros vemos que el apóstol Pablo, por ejemplo, le escribe a Timoteo, ¿a quién? En 1 Corintios capítulo 5. Dice que cómo es que estaba sucediendo en la iglesia de los corintios en cuanto a estos comportamientos y cómo se tuvo que juzgar una situación de este tipo en la iglesia cristiana fundada por el apóstol Pablo. La iglesia de Corintios, 1 Corintios capítulo 1, 5, versículo 1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Uno de los dirigentes de la iglesia de Corinto, que participaba activamente en la iglesia, estaba casado con la esposa de su papá, con la que fue esposa de su papá. Entonces, el diablo va a estar trabajando así. Lógicamente que estas reformas que hace el apóstol Pablo o estos regaños que surtieron efecto. Ya cuando vemos en Segunda de Corintios dice, perdónenlo, si lo perdonan, yo lo perdono. ¿Por qué? Porque este hombre se arrepintió. Se arrepintió de su comportamiento, lo hicieron ver que estaba mal y se arrepintió y pidió perdón. Y Pablo dijo, lo que ustedes perdonen, yo lo perdono. O sea, lo está diciendo, ustedes son capaces de hacer el juicio. Entonces, si lo perdonan, está perdonado. Porque Dios ya lo perdonó también. Y entonces eso nos hace ver que esta persona se arrepintió. A eso tiene que llegar cualquier persona que caiga en esta situación. O sea, no es que ya cayó, no, nada más que no se degenere de tal manera que diga, no, pues es que estoy bien. Todos lo hacen, todo el mundo lo hace. Y vemos que esto está juzgado. Y estaba él cayendo en este pecado, la desnudez de la mujer de tu hermano. Bueno, más atrás vimos que la desnudez de tu padre. Cuando empezamos a ver estos versículos, vimos que apariencia próxima para descubrir su desnudez, y yo Jehová, y la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Eso es lo que estaba haciendo este Corintio, ¿verdad? Estaba en este pecado, pero se detuvo. Por lo que se ve, eso se detuvo, se legisló en la iglesia de Corinto y se compuso, pero eso fue allí.
porque era una iglesia cristocéntrica. Pero hoy en día las iglesias que no son cristocéntricas, que sí se dicen cristianas, pero no son cristocéntricas, no es cierto que son, aunque digan que son, van a empezar se les va a revelar la mujer, van a empezar, como decía Amador Ruiz Casillas, nuestro primo, dice que lo invitó el Chami, ¿cómo le dice? Sami, un pastor que estaban juntos, que ya andaban juntándose para testificar, dijo: hermano, lo invito para que hagamos un intercambio de parejas. Era un pastor, era un evangelista, y ya lo andaba invitando es que entre cristianos no hay problema, ¿verdad? Pues somos santos. No, pero a eso llegan las doctrinas. Sí, o sea, pero se llaman cristianos. Entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces, eso hace que la vida del verdadero creyente se ponga difícil, pero también que el que es santo, que se santifique más todavía. Que digamos, no, pues eso sí, ni para qué. Entonces aquí vemos esto acerca de la desnudez de la mujer de tu hermano. En el versículo 16, no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Y luego vemos enseguida en el 17, la desnudez de la mujer de su hija y de su hija. No descubrirás, no tomarás a la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir la desnudez. Son parientas, es maldad. Nosotros tuvimos una vez una experiencia de ese tipo. Con una casa nos recibieron y ahí nos daban de comer. Y eran 2 hermanas y tenían un solo marido. Porfirio Cadena, ¿cómo se llamaba? Sí, Porfirio Cadena. Don Porfirio. Sí, le decían Porfirio Cadena a la gente. Él tenía 2 mujeres juntas, 2 hermanas. Ellas nos daban de comer. Y lógicamente nosotros siempre les hablamos del evangelio, ¿verdad? Porque por su situación pues era muy, muy triste ahí, ¿verdad? Pero todavía de pilón, como dicen luego, Porfirio, los fines de semana él vendía carne de marrano, mataba marrano, y se iba los fines de semana y tenía una casa allá, otra mujer donde llegaba. Allí, y conocimos la casa porque un día íbamos pasando por ahí, estaban colgadas unas piernas de marrano ahí, pues no tenía dónde refrigerarlas, ¿verdad? Es allá en los ranchos. Y ahí estaban colgadas y ahí estaba él, porque ahí vendía la carne, ¿verdad? Hasta que se le acababa, regresaba con sus esposas, una güera y una morena, eran hermanas. Entonces la menor, creo que era la menor, no tenía, sí, era la que tenía los hijos, la mayor no tenía hijos. Pero eran hijos de los dos y los trataba la mayor, las dos como si fueran sus hijos. Entonces ahí hay una distorsión muy grande para los mismos hijos y para ellos y todo. Entonces vemos que todo esto hace, aunque no parezca, pues nosotros no veíamos la rivalidad de ellas, ¿verdad? Pero dice el 18, no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y es un ejemplo de la Biblia, de que no se vale, no se debe. Entonces nosotros vemos que Jacob, por ejemplo, Jacob se casó con Lea y con Raquel, pero ellas fueron rivales toda la vida. Ese hombre Jacob, al aceptar a las 2 mujeres, y nosotros podemos decir, es que lo traicionaron y es que lo engañaron. Yo no sé, ¿verdad? Pero todo eso está legislado en la Biblia. Y está comprobado que ni aun cuando lo hicieron antes de la ley, estaba aprobado por Dios, porque allí vemos una familia totalmente disfuncional, la de Jacob. Pero en la cultura estaba de que nunca se debe casar la mujer
No, no, pues de hecho originalmente varón y hembra los crió. Ya ese es un orden, ¿verdad? Pero aún así lo hicieron, ¿verdad? Entonces vemos cómo Raquel y Lea sufrieron toda su vida el ser esposas de un solo hombre y rivales. Ahora podemos imaginarnos la rivalidad que había, o el enojo, el coraje en las esposas de Salomón, ¿verdad? La frustración, mujeres condenadas a toda la vida al celibato, como dicen luego. ¿Por qué? Porque muchas fueron de esposas de un día o de una semana de Salomón. Y todo lo demás de su vida no se podían, no podían casarse ni tener relaciones con nadie más, o legalmente, ¿verdad? No sabemos sus vidas y no sabemos qué pasaría, pero legalmente no podían jamás. Y lo vemos en David, el rey David, el persona que admiramos tanto y que Dios da testimonio de que es un hombre conforme al corazón de Dios. Cuánto sufrimiento le trajeron sus formas de vida en cuanto al matrimonio. Por ejemplo, Mical fue condenada a cierta edad al celibato. Bueno, a vivir sola, sin marido. Y él le dio la sentencia. No la volvió a conocer. No volvió a acercarse a ella. Entonces, esas son consecuencias que las sufrió muchísimo David. No, vivió, tenía 7 mujeres. Legalmente nombradas en la Biblia son 7 esposas. Más Abisag, que fue la última, que dice la Biblia más o menos que no, pues ya no la conoció como mujer, simplemente le calentaba los pies, le daba calorcito, ¿no? Porque ya el viejito ya no, ya ni para una vida normal se calentaba. Entonces, pues para que durmiera a gusto, ¿verdad? Ahí estaba Abisag, una joven, una doncella. Sí, entonces vemos cómo todo eso trae consecuencias muy... Como que se permitía, pues, que no nos burláramos de nosotros nunca, porque después ellos nos podían condenar a radical. Ah, sí. No, o sea, y era así como que los hombres se la creían. No, sí, definitivamente es lo que estamos diciendo de las doctrinas de error. O sea, llega un momento que se hace una doctrina. ¿Verdad? Se hace una doctrina y es increíble cómo se hacen doctrinas, incluso las palabras que un pastor menciona, se hacen doctrina en las personas. Entonces, por eso les decía ahorita acerca de las comparativas que puede hacer de un pastor homosexual que estábamos viendo, con todos los dones del Espíritu Santo. Pero eso no es nuevo. A veces nosotros nos vamos en la idea por muchas doctrinas que manifiestan el Espíritu, con brincos, con saltos, con lenguas, con muchas cosas. Pero si nos ponemos a analizar la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que sí tienen el Espíritu, pero no es el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo, es un espíritu que es un intruso, como el espíritu que tiene el Papa, por ejemplo, que se cree el representante de Cristo en la tierra. ¿No? Pues sí estará muerto, pero no lo han dicho. Entonces, es un espíritu que mueve muchísimas áreas, muchísimas cosas, hace muchas manifestaciones engañosas, de tal manera que muchos van a caer en los engaños de muchas doctrinas de hombres, y están cayendo. Ahora, no es que queramos decir que somos la única iglesia que tiene la verdad, no, somos una parte minúscula de la iglesia de Cristo. Y hay muchos así como nosotros en todo el mundo, muchos. Iglesias más grandes también, que son verdaderas doctrinas, que son reales. Pero eso no quita que sean a veces muchas más las doctrinas de error.
de mentira que por intereses de hombres están y siguen adelante, con doctrinas muy convenencieras para la carne, pero que al espíritu no le dan posibilidades. El alma no tiene posibilidades con una doctrina de error. Entonces vemos que esta orden que da aquí: no tomarás la mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella es su vida, y no llegarás a la mujer para descubrir la desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Entonces todas estas cosas son reglas que si nosotros llevamos a cabo es porque estamos buscando la santidad, la comunión con Dios. Pero para esto hay que estar en una verdadera comunión con Dios, permaneciendo siempre sobre todas las cosas en Cristo. Y como hemos dicho muchas veces, si cometemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. O sea, no es que no vamos a pecar, pecamos, pero abogado tenemos para con el Padre. Entonces, Dios restituye al que le pide perdón. Y dice: además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y esto sí nos habla ya del adulterio. Entonces ya esto ya no estamos viendo la primera parte que veíamos, el pecado con familiares, ¿verdad?, incestuoso, sino que habla del adulterio. Y el adulterio también claramente Cristo, cuando legisló acerca de esto, ¿qué les dijo a los fariseos? ¿Verdad? Los fariseos querían que les arreglara su problema, de que sí se valía y que sí se podía. No, dijo, no se puede, a menos que sea por causa de fornicación. No se puede de otra forma. Y entonces vemos que ellos querían que le sí, es que Moisés lo permitió. Moisés ordenó que se dé carta de divorcio, y le dijo no. Cristo le dijo que no, aunque nosotros a veces no lo vemos ahí. No, dijo, fue permitido por la dureza de vuestro corazón. Pero no estaba legislando, no dijo se legisló que sí, no, en ninguna parte. O sea, no había permiso. Era una ley que no se valía el divorcio. O sea, entonces, a menos, como Cristo lo dijo, ¿verdad?, porque también una persona no puede ser la burla de otra nomás porque se le antoja, ¿verdad? Pero dio las reglas de cómo es, ¿verdad?, cómo se hace. Y dice: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Ahora, ¿por qué menciona? Bueno, ya pasando de todo lo que es parece que pasamos de todo lo que es la contaminación sexual, la violación de las reglas del matrimonio. Pero entonces habla de: no tendrás, dice, y no des hijo tuyo para hacerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Porque en todas, sin excepción, todos los actos de idolatría entra también en la degeneración sexual. Normalmente nosotros vemos cómo en todas las veces que se hacía esto, entraban en un desenfreno, como hicieron cuando el becerro de oro. Cuando hay un desenfreno, ya no hay freno de nada. Nada. Si hasta el indio decía allá en San Ignacio de Loyola, municipio de Valle de Rosario, Chihuahua, dice que le dijo que estaba un chavoche ahí tomando tejuino con ellos. Ya cuando estaban borrachos, pues el chavoche, que es mestizo, tomó a la india, la abrazó y se la llevó. Y luego lo vio y le dijo: ¿a dónde van? No, pues aquí nomás. Bueno, no se vayan muy lejos porque yo soy muy licado.
No se vaya muy lejos porque es muy delicado. Entonces, hasta en estas borracheras vemos como el desenfreno. Ya el licor lo que hace es inhibir los sentimientos y los pensamientos, la moral y todo lo que exista. Y vemos que aquí vemos un acto de lo que Salomón llegó a hacer. Porque aquí dice, no des tu hijo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines el nombre de Jehová tu Dios. Y dice aquí en Primera de Reyes, capítulo 11, 5, dice, porque Salomón no tuvo cuidado de las órdenes, de la palabra de Dios. Dice, Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Ya vimos que David su padre fue un hombre también muy pecador, pero que se arrepentía, que reaccionaba, que reconocía a Dios, reconocía su naturaleza como pecadora y a Dios como el santo, el que redime y el que único que puede justificar. Y entonces dice, entonces se dedicó Salomón un lugar alto a Quemos, o a Quemos. Este es el dios, el ídolo más grande de los moabitas, donde era Ruth. Ellos ofrecían niños a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. ¿Verdad? Entonces, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Cuando vamos a la historia de lo que es Moloc y de lo que es Quemos, eran ídolos a los que se les ofrecían los niños. Al de Moab, se le ofrecían en sacrificio, los degollaban. Y a Moloc se los ponían, le echaban lumbre, era un dios hueco de bronce, un ídolo hueco, lo calentaban y cuando ya estaba el rojo vivo, le ponían en los brazos a los niños. Entonces es abominable, era abominable para Dios. Y nosotros vemos algo muy triste allí, pero parece que, Salomón lo hizo, lo hicieron los moabitas, lo hicieron los amonitas, y nosotros hoy en día, por eso lo podemos relacionar con el incesto, porque nosotros vemos hoy en día que está legislado en muchos países, aceptado el aborto. Y nosotros a veces vemos, pues que un asesino, un violador, violó a un niño. Nosotros tuvimos una experiencia en San Ignacio con un niño que era amiguito de nosotros, llegamos a platicar con él, Valo y yo. Y un día un sobrino, un primo o tío de él, creo, lo violó y lo mató. Y lo aventó a un lago, a un charco. Sí, lo amarró. Entonces, ahí anda todos los pueblos del entorno, a caballo, todos los hombres, buscando por todos lados. Y lo encontraron. Un día, ya él también andaba buscándolo. Y como a los 3 días, ¿no? Más o menos, los 2 o 3 días lo encontraron porque flotó, se soltó y flotó. Y inmediatamente lo agarraron y lo querían colgar, nomás que el mismo papá, no dijo, dejen que las autoridades creo que que las autoridades lo juzguen, ¿verdad? Era su sobrino, el muchacho. Y que se ve muy feo. Pero no es tan feo como que la propia madre o el propio padre diga, vamos a matarlo.
La persona más cercana, la persona que se supone que debía de anhelar que nazca, que venga al hogar, es la persona que dice, mátenlo, o denme con qué matarlo. Pero es por fanatismo. No es, ahí ya no entra tanto el fanatismo. Es gente que no tiene conciencia de quién es Dios para empezar. No conocen. Entonces, porque ya hoy por mayoría de votos, ya se puede matar a un niño. La mamá y el papá tienen permiso de matarlo. Nomás otra persona no, pero la mamá y el papá sí. O sobre todo la mamá, que es la que... Entonces, esto es, por eso nos habla aquí de lo abominable, ¿verdad? Dice, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Esto hace una separación. Cuando una persona entra en idolatría, de cualquier tipo de idolatría, contamina la relación con Dios. Entonces, eso no hay más remedio que o seguir camino a la apostasía o arrepentirse y pedir perdón a Dios. Y dice, no te echarás con varón como con mujer, esa abominación. Y ahora va a la homosexualidad, lo que estábamos viendo desde el principio, cómo es. Y eso, por eso les hacía el comentario de este pastor que hace eso, ¿verdad? Que él es un gran predicador y reconocido, aceptado, reverenciado por sus feligreses, muchos. Pero porque hay teólogos, porque hay un orden tergiversado de las cosas, del orden teológico, que hay quien los apoya. No, es que eso no tiene nada que ver. Yo me acuerdo cuando Adolfo estaba en Estados Unidos, era una familia que los hijos tenían una opinión propia, ¿verdad?, del pastor, donde lo recibieron a él. Y dice que le decían, no, es que la santidad está aquí en el corazón y en la mente. De aquí para abajo ya no tiene nada que ver. ¿Y cómo están en la carpa? Que está carne y sangre no le darán el Señor. ¿Sí? Entonces, eso es. Se buscan formas erróneas de teologías con el fin de entrar en comunión con el mundo, ¿verdad?, y de meter las cosas del mundo a la iglesia, a la vida propia, a la familia, y no se fija uno el daño que está haciendo. Entonces, cuando vemos todas estas cosas, decimos, no, pero bueno, ahorita ya está más controlado, no está menos controlado. Ahora, aunque no esté legislado, miren, todos tenemos televisión, todos tenemos normalmente celulares. ¿Qué falta en un celular o en Netflix o en esos canales que se pagan? ¿Qué falta de todo lo que dice aquí? Que se vea. Es que ahora está más fácil de caer en estas trampas del diablo. Para el que no se concentre en una comunión verdadera, íntima con Dios, que no valore verdaderamente la gracia de lo que Cristo hizo por nosotros. Porque cuando nos llama a apartarnos, nos dice apártate en lo que más o menos te parezca bien, porque eso es lo que estamos haciendo muchas veces. Apartarnos del mundo en lo que a mí me parezca. Es que a mí no me parece que de eso me daba de apartar. De la mentira, del robo, no, me parece que eso no es tanto. Apartarme de matar gente, de robar, de violar, eso sí. Entonces hay muchos criterios erróneos en cuanto a de qué nos debemos apartar en este mundo. Cuando Cristo dice no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿verdad?, no se trata de que a ver qué me gusta a mí o a ver qué no me gusta. Se trata de ver qué dice la palabra de Dios, de ver qué dice Cristo, de cómo. Porque al final lo único que vamos viendo aquí es que todo se va enfocando a un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, como dice Primera de Timoteo 2:5, ¿verdad?, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo que vamos viendo aquí es que todo se va enfocando, todo.
de todo lo que venía en el mundo se va enfocando de tal manera que es una sola entrada, el tabernáculo único, el altar único, todo lo que se refiere al tabernáculo, la sangre única, que es la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que Cristo nos dice que aguardemos sus mandamientos, ¿verdad? Y como hemos visto otras veces nosotros vemos que en el Antiguo Testamento había 613 preceptos que obedecer. Y en la ley de Cristo, cuando alguien los cuenta, hay personas que han encontrado, yo no me he puesto a contarlos, más de 1000 mandamientos de Cristo para nosotros. ¿Cuándo los hemos encontrado? ¿Cuándo los hemos visto? A lo mejor los hemos leído y no los hemos contado, pero sí los conocemos. Entonces, no son menos. Pero otra vez volvemos a una cosa, se concentran en un solo lugar. Para nosotros ya no es tan difícil. Porque dice en Hebreos 10, en Hebreos capítulo 10, dice cómo es este cono que les estamos comentando de cómo se va enconando todo para esto, cómo se acomoda en Hebreos, en el capítulo 10 de Hebreos. Dice en el versículo 5 voy a leer, perdón. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y nosotros vemos que los sacerdotes, ¿qué hacían? Ofrecían cada día diferentes sacrificios, diferentes holocaustos. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, se acabó. Entonces dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Esto es Cristo encarnándose a nuestro favor. Como en el rollo del libro está escrito de mí diciendo, primero sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿Por qué? Porque se podían ofrecer con un corazón contrito y humillado o con un corazón con otros pensamientos. Allí se podía hacer, podía cumplirse con todo el ritual, sin necesidad de meter la mente, la santidad, que sí es lo que Dios pedía. Y dice en el 9, y diciendo, luego he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero, para establecer lo último. Quita lo primero. Se acabaron los sacrificios humanos. Yo sé que hay mucha gente y doctrinas que hacen muchos sacrificios, y eso no sirve para nada absolutamente. Entonces, dice en el 11, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Muchas veces, muchos sacrificios, ¿verdad? Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido, y aquí es donde se cierra el cono totalmente, a Cristo, totalmente, ya no hay, los sacrificios quedaron de lado, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces nosotros vemos cómo la teología de Levítico está totalmente concentrada a este punto, donde Cristo fue a la cruz por nosotros, ofreciéndose como víctima, como sacerdote, como redentor. Él es todo, ya no necesitamos absolutamente nada, y Él completa todo. ¿Y qué está haciendo hoy en día? Esta degeneración de las doctrinas, mostrando muchas formas que son inválidas. En vez de hacen ceremonias muy bonitas, rituales muy bonitos, fiestas muy bonitas, cristianas, dicen ellos. Y de tal manera que nosotros a veces somos arrastrados a decir, y somos arrastrados, ¿verdad? A ver, pero qué suave, ¿verdad?
Yo me acuerdo de muchas fiestas porque me tocó andar en los Altos de Jalisco, donde es muy católica la gente, hay muchos españoles ahí. No, son unas fiestas que a esta carne la satisfacen plenamente si uno se deja llevar. Hay fiesta, para los jóvenes hay muchachas bonitas, para las jóvenes hay hombres guapos que andan buscando ahí, hay comida, hay bailes, hay todo en las fiestas. Nada más la condición es ver una misa de media hora, ¿verdad? Entonces vemos cómo el mundo es llamativo, ¿verdad? Para toda esta situación. Bueno, todavía nos quedó algo pendiente, ya no es tanto, de este capítulo. Ya la semana que entra, si Dios lo permite, continuamos allí mismo, no se pierde nada. Esto se queda en tu be continued, continuará. Entonces, que Dios les bendiga. El texto que vamos a ver, el verso que vamos a ver es vimos el 5, ahora vamos a ver el 4, el 3, ahora vamos a ver el 4. El 18:4 va a ser el texto de la semana que entra. Dios les bendiga.